Buenas tardes. Vamos a escuchar a la Fundación Los Ojos de Chile. Por favor. Es presencial, ¿no? ¿Híbrido? Aprieta el botón, Mati. Sí, será híbrido. Tenemos una compañera que no pudo alcanzar a viajar para también ser expositora. ¿Tú eres Matías? Sí es. La niña. Hola, Rosario. Rosario. Gracias por lo de niña. Parece por lo menos. Muy. ¿Y ella? Por acá, Sol Garcés, estimado. Sandra me pareció escucharle. Bien. Han pedido audiencia a esta subcomisión, la Fundación Los Ojos de Chile, y ustedes tienen la palabra. Ustedes, como hayan organizado su... Sí. ¿Tengo que mantener el botón apretado todo el rato mientras...? No. Ya. Muy buenas tardes a todas y todos. Agradecemos poder exponer frente a ustedes el día de hoy, lo que nos da la posibilidad como sociedad civil de contribuir a este histórico proceso. Soy Rosario Soto, directora de acompañamiento, y presento el día de hoy junto a Sol Garcés, directora de investigaciones, y Matías Vallejo, director ejecutivo de la Fundación. Los Ojos de Chile es una iniciativa ciudadana sin fines de lucro. Su misión es acompañar a las y los agredidos con trauma ocular desde el 18 de octubre del 2019 y a su entorno cercano, facilitando su rehabilitación biopsicosocial, económica, a través de contención psicológica, ayuda económica, tratamiento médico, reconversión laboral y orientación jurídica, con el protagonismo de ellas y ellos en su propio proceso rehabilitatorio. Trabajamos también por el reconocimiento, por la verdad, por la justicia, por la reparación integral, por las garantías de cese y de no repetición de las violaciones a los derechos humanos, para su protección, promoción, satisfacción y garantía, lo que nos tiene ante ustedes el día de hoy. El Instituto Nacional de Derechos Humanos, el 19 de marzo del 2020, cifraba en 460 a las personas con lesiones oculares. Lamentablemente, desde esa fecha hemos podido constatar al menos 45 casos más, por lo que con responsabilidad estimamos que existen a lo menos 500 personas con lesiones oculares por la violencia estatal en Chile. Lamentablemente, en Chile se sigue disparando los ojos, se sigue disparando al rostro. Por eso, y mucho más, le pedimos nuevamente al INDH que retome sus reportes de estadística, descontinuados hace más de un año. Es su deber dar cuenta de forma actualizada de la situación de los derechos humanos. Nos encontramos en la mayor crisis de derechos humanos en nuestra historia democrática, pero al mismo tiempo tenemos la posibilidad de ser la vanguardia democrática del siglo XXI, con el primer proceso constituyente paritario y con escaños reservados para las primeras naciones. Por ello, hemos elaborado 9 propuestas para consagrar a los derechos humanos al centro de la nueva Constitución, ya que consideramos que es la mejor garantía de no repetición que podemos darnos. El documento completo se lo haremos llegar próximamente a las y los constituyentes electos y a la sociedad toda. Una de nuestras propuestas es: el Estado tiene la obligación de reparar a las víctimas de estas vulneraciones cuando son provocadas por acciones y omisiones de sus agentes en virtud de uno de los principios generales del derecho internacional de los derechos humanos, el derecho a la reparación. Además de la o las personas directamente afectadas por acciones y omisiones del Estado, las víctimas de estas vulneraciones también comprenden a la familia inmediata,
las personas a cargo de la víctima directa, a las personas dañadas por asistir a las víctimas en peligro o para impedir su victimización, sin importar si el victimario ha sido identificado, aprehendido, juzgado o condenado. La verdad y la reparación de las víctimas y sus familiares no serán reales si exige la ambivalencia del discurso público en el contexto de violación a los derechos humanos. El reconocimiento de la violación a los derechos humanos es el primer paso para la reparación. Las víctimas merecen un reconocimiento genuino y honesto por parte del Estado y una reparación integral que contemple todas las dimensiones del daño cuando está pendiente, y debe cumplir con su obligación de reparar a todas las víctimas mediante la restitución, la indemnización, la rehabilitación, la satisfacción y garantías de no repetición. La reparación es fundamental para la promoción y defensa de los derechos humanos. La gran cantidad de casos, particularmente desde octubre del 2019, dan cuenta de la necesidad de establecer el derecho a la reparación como una obligación esencial e ineludible del Estado, y debe contemplar el reconocimiento de las víctimas, la investigación de los hechos y sanción a los responsables y todas las medidas tendientes a devolver a las víctimas lo que el Estado le ha arrebatado mediante sus acciones y comisiones. En el caso de las agresiones con resultado de trauma ocular, el Estado ha provocado un tránsito hacia una situación de discapacidad para cientos de personas, la cual es una afectación multisistémica al proyecto vital, tanto por la discriminación y desigualdad de oportunidades como por la disminución de sus destrezas. La situación de discapacidad no es generada por una patología, por un trastorno o una condición de salud, sino por cómo la trata su entorno. Esto afecta también al ambiente familiar, social, laboral y educacional por el compromiso de las destrezas y la salud mental. La nueva Constitución debe contemplar la situación de discapacidad y las personas que las padecen como plenas sujetas y sujetos de derecho. Para que Chile sea un país inclusivo, es fundamental consagrar la efectiva aplicación de tratados internacionales en la materia, como es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, para y por el reconocimiento de la diversidad humana. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosario. En tercer lugar, proponemos un preámbulo en la nueva Constitución que reconozca nuestro pasado constitucional y dictatorial y sus consecuencias estructurales que acumularon por décadas el malestar social que en octubre del 2019 emergió en todo nuestro país. Un preámbulo que dé cuenta de la brutal respuesta del Estado a las legítimas demandas y movilizaciones que desembocaron en que hoy nos encontremos en un proceso constituyente sin precedentes. Será un gesto de verdad histórica y un recordatorio de que la soberanía siempre residirá en los pueblos de Chile. Un preámbulo que dé cuenta de nuestras aspiraciones y anhelos, los valores y principios que normarán nuestra convivencia y los designios hacia el Estado y todas sus instituciones. Un preámbulo que reconozca la diversidad y pluralidad de nuestra entidad constituyente. Será una señal de que ahora los derechos humanos serán la piedra angular de nuestra Constitución. En cuarto lugar, nuestra institucionalidad y autoridades en la protección y promoción de los derechos humanos no han podido o querido solucionar la grave crisis en la cual nos encontramos. Por eso, proponemos una Defensoría de los Pueblos, una nueva institucionalidad que surja del reconocimiento de la pluralidad y la multiculturalidad jurídica en nuestro país, ya que todos los pueblos de Chile tienen derecho a la autonomía en la resolución de sus conflictos. Dicha institución nos reconocerá y defenderá como ciudadanos y ciudadanas frente a los abusos y vulneraciones por parte del Estado. Esta deberá ser la primera responsable en materia de protección y prevención de violaciones a los derechos humanos. Su defensa deberá ser oportuna, gratuita y garantizada para todas las personas.
En quinto lugar, cuando quienes juraron defendernos nos atacan indiscriminadamente, cuando infunden miedo y no confianza como deberían, cuando su principal objetivo es castigarnos y no protegernos, nos encontramos frente a una grave crisis de legitimidad, que se suma a las crisis de control civil y desempeño que han evidenciado nuestras policías. Como garantía de cese y de no repetición a las vulneraciones, la refundación policial es una necesidad. Debe asegurarse que el actor policial se ajuste a los estándares de derechos humanos, asegurando el ejercicio del legítimo derecho a la protesta social, manifestación y reunión, y superar la idea de que quienes nos manifestamos, además de tener que solicitar permiso previo para hacerlo, seamos vistos como enemigos del orden y que debemos ser neutralizados. Necesitamos policías cuyo principal objetivo sea la protección y seguridad de la población, no que impongan su orden, ese orden que tiene a más efectivos cuidando una estatua inerte que a personas víctimas de violencia intrafamiliar. Además, bajo su lógica de paz social que prioriza la propiedad privada frente a las personas, pasar del paradigma del orden público al de la seguridad humana. Cosas básicas como la composición química del agua que nos lanzan es restringido aludiendo a la seguridad nacional. Su refundación, la consagración al derecho a la protesta y un nuevo trato para el control del orden público y de multitudes permitirá una seguridad acorde a las necesidades de la sociedad. Es un gesto de verdad histórica reconocer que Carabineros de Chile es la única institución policial en el continente que no ha sido intervenida civilmente luego de su participación en la dictadura. No podemos seguir esperando. Para un nuevo trato en el control del orden público y la consagración del derecho a la protesta, necesitamos una refundación policial ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, Matías. Como últimos puntos sobre el rol de las personas defensoras de derechos humanos, un defensor o defensora de derechos humanos es toda persona que individual o colectivamente actúa para promover, proteger o procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales a nivel local, nacional, regional o internacional. Esto mediante acciones tendientes a la prevención, observación, investigación o el apoyo en la reparación de las violaciones a los derechos humanos. Debe existir reconocimiento, protección y fomento de la labor que cumplen las personas defensoras de derechos humanos. En esta tarea se debe adoptar una estrategia efectiva e integral de prevención que contemple esta labor irreemplazable de las y los defensores de derechos humanos, desde la institucionalidad estatal, las organizaciones de la sociedad civil y también de acciones individuales. Las leyes y políticas públicas en materia de derechos humanos deben considerar y reconocer este trabajo ejercido y la función que cumplen las personas defensoras de derechos humanos en la sociedad como parte integrante y esencial del sistema de derechos humanos nacional. Como séptimo punto, acerca de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, a partir de nuestra investigación sostenemos que estos deben tener un rango constitucional o superior en el ordenamiento jurídico chileno. Estos instrumentos internacionales han sido producto de la evolución jurídica de la comunidad internacional que ha permitido consagrar que tenemos una dignidad inherente por nuestra condición de seres humanos. Las obligaciones que adquieren los estados son respecto de sus habitantes y se hacen parte así del sistema internacional de protección a los derechos humanos, otorgando a los organismos y tribunales internacionales competentes la facultad de vigilar el actuar del Estado y de sus agentes a través de misiones de observación, recomendaciones o la determinación de responsabilidad internacional del Estado cuando corresponda. La nueva Constitución debe otorgar rango o jerarquía constitucional o superior a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Tanto su contenido como las interpretaciones de los tribunales internacionales deben orientar al derecho interno. Los derechos humanos deben aplicarse en armonía con el derecho internacional de los derechos humanos como sistemas en constante relación con la misma jerarquía y validez legal que las normas constitucionales. Así,
los artículos que den recepción al derecho internacional de los derechos humanos deberán establecer de forma expresa la obligación del Estado y de todos sus órganos de actuar y aplicar la ley interna conforme a los estándares del derecho internacional de los derechos humanos, integrando el principio pro persona para garantizar de la forma más amplia posible los derechos de las personas. Como un último punto, acerca de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos, consideramos que estos tienen una consagración dispersa y difusa en la actual Constitución que ha resultado insuficiente para su efectiva promoción y protección de los derechos humanos. El Estado debe respetar y garantizar los derechos humanos, ya sea absteniéndose de actuar o llevando a cabo acciones para ello, y organizando el aparato estatal con el fin de asegurar jurídicamente el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos, haciendo todo lo posible por impedir su vulneración e implementando medidas de prevención general para aquello. A su vez, el Estado tiene la obligación de juzgar y sancionar las violaciones a los derechos humanos cuando estos se cometan. Adicionalmente, las obligaciones como la obligación de reparación o el deber de cooperar con los organismos internacionales en el ejercicio de sus actividades de control se encuentran vinculadas en nuestro concepto con la eliminación de la impunidad frente a estas vulneraciones, lo que no puede ocurrir sin la necesaria determinación de responsabilidades generales y particulares del Estado y sus agentes, con especial énfasis en el Poder Judicial, que tiene el deber de ejercer constantemente un control que permita la verificación de las normas internacionales. De esta forma, damos por finalizada nuestra intervención ante esta subcomisión. Quedamos atentas y atentos a preguntas y comentarios y reafirmamos nuestro compromiso y disposición para con ustedes, invitándoles a todas y a todos los convencionales constituyentes presentes, así como al resto de la convención, a llevar a cabo todos los esfuerzos que se requieran para poner a los derechos humanos al centro de la nueva Constitución, ya que estos deben ser el punto de partida y el horizonte hacia el que se orienten todas las decisiones y las acciones públicas, dando paso así a la verdad, justicia y reparación, y también hacia una cultura de respeto irrestricto por nuestra dignidad humana. Muchas gracias. Una consulta, ¿cuándo fue creada esta fundación y el nombre de ella? Somos la Fundación Los Ojos de Chile y fuimos constituidos legalmente en septiembre del año pasado, pero nuestras actividades como organización partieron a los pocos días del estallido social, como una campaña de ayuda que buscaba entregar la mayor cantidad de dinero a las víctimas de trauma ocular y sus familias para que pudieran costear tratamientos médicos urgentes y también el acceso a la justicia, ya que ninguno de los dos está garantizado por el Estado. ¿Cómo les ha ido en esa tarea? Bien, nos ha ido bien, ha sido una trayectoria no libre de obstáculos, pero la verdad es que ha sido muy reconfortante encontrarnos en estos meses con voluntades generosas que se han sumado a las filas de nuestra fundación, en la cual todos somos voluntarias y voluntarios. ¿Ustedes tienen un registro de las víctimas de trauma ocular? ¿Un registro persona a persona? No tenemos la totalidad, pero tenemos un registro de las víctimas de trauma ocular. Creemos que es uno de los más completos que se encuentran, digamos, individualizados en Chile, pero estamos muy lejos de las 500 personas que nosotros estimamos que tienen trauma ocular solamente desde el 18 de octubre en adelante. ¿Y el registro de ustedes cuántas personas? 150. 150. ¿A lo largo del país? A lo largo de todo el país. De Arica a Punta Arenas. ¿Con ellas han tenido contacto? Sí. Personales. Sí, además que, bueno, se ha formado todo un ecosistema de organizaciones de la sociedad civil que incluye a agrupaciones que asisten a las víctimas como nosotros, pero que también incluyen a las mismas agrupaciones de víctimas. ¿Y hay alguna institución hospitalaria que preste atención a las víctimas? Solamente existe un programa, el llamado programa PIRO,
que tiene como sede el Hospital Salvador, aquí en la región metropolitana, en la comuna de Providencia, lo que obliga a todas las víctimas de trauma ocular de todo Chile a tener que viajar para poder atenderse en sus dependencias. ¿Qué significa PIO? PIRO significa Programa Integral de Reparación Ocular, pero de integral solamente tiene el nombre, PIRO. Ya que ni siquiera reconoce a sus pacientes como víctimas de violación a sus derechos humanos, deja fuera de su cobertura a las personas familiares cercanos y llega al absurdo de, por ejemplo, atender solamente el ojo que fue agredido por el actuar estatal, sin tener en consideración, por ejemplo, que un trauma ocular puede derivar en un trauma maxilofacial y también tiene implicancia en el ojo sano, entre comillas. Es un programa que nace a raíz de, el 9 de noviembre del 2019, luego de que nos enteramos que se enteran que Gustavo Gatica perdió la visión de ambos ojos. Debido a la presión internacional, se realiza este programa PIRO, Programa Integral de Reparación Ocular, que es una extensión de una patología GES. No es un programa propiamente tal, entonces no reconoce a las víctimas en su calidad de víctimas de vulneración a los derechos humanos y, por ejemplo, hay una psicóloga para más de 300 personas que se atienden en el programa. Es imposible que esa psicóloga pueda atender con la regularidad que requiere un trauma de estas características. No incluye lo laboral, no incluye lo físico, todo lo que debe incluir una reparación cuando sucede una discapacidad de por vida. Son personas que se van a tener que atender toda la vida en recinto hospitalario, médico, oftalmólogo, y no sabemos hasta cuándo este programa va a continuar, lo que obliga también a todas las personas de regiones a tener que viajar. Y tú decías un número, el programa PIRO tiene más de 300 personas. Más o menos, no es una cifra oficial que ellos nos hayan entregado, una cifra que más o menos nosotros manejamos, que ellos han atendido a 300 personas, pero no tenemos cómo saber que esas 300 personas fueron víctimas de vulneración a los derechos humanos, pues porque es una patología GES, una extensión de una patología GES. Cuando se inauguró ese programa el 11 de noviembre por el ex ministro Mañalich, y sobre las preguntas de la misma prensa, él dijo que este programa atendería a todas las personas que, producto de la violencia, así de amplio, pudieran tener una patología de lesión ocular. Y le preguntaron particularmente si a alguien le llegó una piedra, por ejemplo, producto de las manifestaciones, ¿va a poder ser atendido aquí? Y el ministro Mañalich dijo que sí. Entonces, no es un programa propiamente tal para reparación de violación a los derechos humanos. Bueno, agradecerle enormemente lo que hacen como organización de la sociedad civil en solidaridad con otros compatriotas que han sido víctimas de un ataque inusitado de agentes del Estado, privándolo de un bien inconmensurable como es la vista. Y vamos a considerar todo lo que ustedes nos han dicho. Y si ustedes pueden cooperar también en el ejercicio de, por ejemplo, escribir un preámbulo, en traducir en norma lo que ustedes creen que es obligación del Estado, es muy importante, aunque no puedo decir que vaya a ser considerado en el texto final, digamos, pero creo que afirma la idea del preámbulo, que reconozca nuestra historia, que dé cuenta de nuestra historia y que dé cuenta de cuál es el Chile que queremos. Así que los invito a hacer ese ejercicio que tiene algo de jurídico y algo de poesía.
Sí, en relación a eso, tenemos dentro de la Fundación, también que son voluntarias y voluntarios, un área de investigación que está elaborando un cuadernillo constituyente, que era lo que les mencionábamos anteriormente. Nosotros presentamos las 9 propuestas que van a considerar este cuadernillo. La idea es que podamos entregar este cuadernillo a todas y todos los y las convencionales constituyentes para que puedan estas propuestas ser acogidas. Entonces agradecemos también la posibilidad porque próximamente vamos a estar entregando este cuadernillo constituyente con las propuestas para que sean acogidas. Y agradezco mucho la invitación a escribir un preámbulo que ojalá les pueda inspirar, ya que nuestro libro constituyente era más, en el capítulo del preámbulo era más bien una justificación de por qué es importante poder incluirlo esta vez en nuestra Constitución. Pero también le incluiremos algún preámbulo que les pueda inspirar. Muchísimas gracias. Hola, muchas gracias por estar acá, muchas gracias por su trabajo. Ante esto tan horroroso que nos ha sucedido como sociedad, siento que han abundado en nuevas cosas para profundizar esto del derecho a la reparación, así es que valoro muchísimo el aporte. Cosas que no había escuchado, ideas, por ejemplo, de que la reparación de las víctimas también, incluso quienes se vean involucrados en que la estén defendiendo en ese momento, o sin importar si todavía está el perpetrador condenado o no, me pareció súper interesante. Y quisiera preguntarles, ustedes hablan de que el 19 de marzo del 2020 se cifraban 460 víctimas y que después se encontraron 45 más. Eso no me quedó claro de dónde sale, y también si pudiesen ayudarnos y mandar un informe, aparte de la respuesta, sería súper valioso. Gracias. Bueno, nosotros partimos de la última cifra oficial entregada por el INDH, y desde ahí nosotros hemos constatado que ha habido nuevos casos de trauma ocular que han obviamente quedado fuera del reporte del INDH que fue descontinuado ese día. Esto en conocimiento también, no solamente de nosotros como organización individual, sino que también las agrupaciones de víctimas y otras organizaciones que asisten a las víctimas de trauma ocular. Una consulta más. ¿Ustedes han pedido, desafiado, no sé cuál es el verbo adecuado, al Instituto Nacional de Derechos Humanos de confrontar los nombres y las cifras, digamos? Actualmente hay una problemática con las cifras que maneja el INDH. Nosotros hemos ido a varias instancias, tanto de la Comisión de Derechos Humanos del Senado como en la Cámara de Diputados, como a la Comisión Investigadora de los hechos sucedidos desde el 18 de octubre en adelante. Hemos incitado, siempre hacemos este llamado al instituto para que vuelva a retomar el catastro, porque es algo que lo descontinuaron, y ellos el 19 de marzo del 2020 cifran en 460 las lesiones oculares. Por ejemplo, Fiscalía, el 30 de julio, si no me equivoco, cifran 411 las denuncias por lesiones oculares. Entonces estamos hablando de números no tan alejados. Muchas personas no realizan denuncias por las desconfianzas que existen. Y a finales del 2020, el Instituto Nacional de Derechos Humanos realiza un informe anual, y en ese informe anual baja las cifras de las víctimas de violación a los derechos humanos, las víctimas de trauma ocular específicamente, las cifras en 173. Y la justificación de eso, bueno, en la misma presentación abajo sale que la justificación de este cambio de cifras es porque finalmente ellos acompañan a 173 víctimas de trauma ocular en procesos legales. Entonces, finalmente hay un enredo con la cifra, y también la forma en que el instituto llevaba ese conteo es a través de visita a comisarías, visita a hospitales, centros asistenciales. Entonces, de repente no tienen la posibilidad de contactar a esas personas. Bueno. Pero lo que no quiere decir que existieron, eso es lo complicado. Sí, claramente existieron, el problema es cómo se manejó esa información. Yo como abogado les voy a decir que la cifra más próxima es la que tiene Fiscalía, porque ellos tienen la obligación legal de investigar. Y eso
significa que le ha precedido una denuncia, generalmente o es policial o es a través de los tribunales de justicia, pero ellos tienen la obligación legal de investigar. El Instituto Nacional de Derechos Humanos puede orar como querellante, pero siempre para querellarse requiere la voluntad de la víctima, la participación de la víctima. La Fiscalía no necesita la voluntad de la víctima para investigar tratándose de delitos de acción pública como este. Yo, que soy un poco mayor que ustedes, les digo que nunca en mi vida en este país he visto tal cantidad de personas en un tiempo, a raíz de un estallido, de una protesta social, tal cantidad de heridos en la parte, es la cabeza del ser humano, digamos, ¿no? Eso no hay precedente en esto. Y eso indica, como ustedes bien plantean, un grado de distorsión, de desnaturalización, de corrupción de las policías inaceptable, porque ponen en riesgo la seguridad ciudadana y no les importa dañar a personas que están ejerciendo un derecho. Perdón lo intruso. ¿Tú qué edad tienes? 29 años. ¿Estudias? ¿Eres profesional? Sí, ya terminé mi estudio, ya soy profesional y bueno, me dedico a la fundación, básicamente. Tengo algunos ahorros que me permiten poder dedicarme a esto. ¿Y tú? Yo tengo 25 años, estoy terminando magíster en Derecho y espero titularme luego. ¿Y Sol? Yo tengo 28 años, soy egresada de Derecho y estoy en proceso de titulación. Qué bueno. Esos son los abogados que necesita Chile. Ustedes. Y que una enorme alegría haberlo escuchado y agradecerle en nombre de todos el ejemplo que ustedes dan de compromiso social y de compromiso eficiente, real, de compartir con aquellos que han sido víctimas de violación de los derechos humanos. Muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. Y tenemos